Hola, muy buenos días. Hoy nuevamente, una vez más, con esos temas que nos agradan y que son para bienestar de nosotros, que nos ayudan continuamente en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser, forma de pensar, lo que nos define nuestra identidad. Hoy quiero hablarte de un tema que tiene que ver con el perdón, que tiene que ver con si existe algo entre nosotros que nos esté perturbando, algo que sintamos que como que nos quema. Porque yo pienso que eso es lo que produce la falta de perdón. Cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros sentimos rencor hacia alguien, se produce como una raíz de amargura dentro de nosotros. Y realmente el que lleva el daño, el que sufre, es aquel que no quiere perdonar, que siente que tiene un sentimiento de dolor, un sentimiento de hostilidad, un resentimiento hacia una persona, una causa, una ofensa, un daño recibido y que no lo puede borrar. Y está comprobado científicamente que esto que perjudica esto notablemente nuestra salud, perjudica notablemente seriamente nuestra salud. Es una emoción que puede elevar tu tensión arterial, dolores de cabeza, dolores intestinales, indigestión muscular, tensión muscular, calambres, de depresión. Y realmente el que lo sufre es la persona que guarda, que siente resentimiento, que siente rencor por esa ofensa que le hayan hecho. Hoy quiero decirte que tal vez la persona a la cual te ofendió está tranquila, está libre de estos problemas de salud, está libre de eso que nos puede quemar por dentro, que es como un ácido que va comiendo por cada uno de nuestros órganos por dentro. Es un dolor fuerte. Y sí, han habido casos muy fuertes, ¿no? Y quería mencionarte, por ejemplo, el caso de Guillermo y Patricia. Asistían a la iglesia y tenían dos hermosas hijas. Ambas estaban casadas y criando familia. No había nada en la familia que hiciera pensar que podría suceder algo tan horrible. No obstante, sucedió y el yerno de ambos le disparó y mató a su esposa, una de sus hijas. La hija de Guillermo y Patricia, durante una discusión en la cocina. Apenas pueden imaginarse uno el dolor que sintieron sus padres tras la muerte de su hija. Entonces, en medio de su dolor, no solo Guillermo y Patricia intervinieron y se encargaron de la crianza de sus nietos, sino que también estuvieron dispuestos a ayudar a su yerno durante su juicio y su condena. Cuando lo liberaron, lo invitaron a vivir con ellos y sus hijos hasta que pudiera empezar su vida de nuevo. La realidad del perdón que dieron Guillermo y Patricia le han demostrado sus acciones con el paso de los años. Otro caso sucedió con Milagros. Salió en las noticias cuando la asaltaron y la apuñalearon en un intento de violación. Durante 20 minutos luchó contra su atacante en el baño de damas en el restaurante local. Cuando el atacante trató de escapar, lo arrestaron en el estacionamiento. A Milagros la llevaron a la sala de urgencia bañada en sangre. En un juicio, meses más tarde, al hombre lo sentenciaron a 17 años en prisión. El juez después le preguntó a Milagro si quería hacer una declaración. Ella salió de nuevo en las noticias cuando le expresó al jurado que había perdonado al hombre y luego dijo, sosteniendo una Biblia al día: Su señoría, este hombre dijo que sabía que necesitaba ayuda. Y yo sé que toda la ayuda que necesita puede encontrarla en la palabra de Dios. Desde entonces Milagro ha visitado y se ha carteado con su asaltante y ha expresado el remordimiento por su delito y asombro porque ella lo ha perdonado. Y vemos que son casos muy fuertes: un intento de violación, la muerte de una hija. Son casos extremadamente fuertes cuando vienen estos temas a la familia. Ha habido otros casos como el abandono de los padres. Han habido casos muy fuertes de cosas que realmente duelen y que son difíciles de perdonar. Pero la cuestión está en que es necesario que nosotros perdonemos para sanar esas heridas, esas molestias, aquellos que nos duelen, y porque realmente nos hace más daño a nosotros mismos.
más el daño que nos hace a nosotros que el que le ocasiona a la persona que ofendió. Pero para nosotros librarnos de ese dolor, lo más importante que podemos hacer es el perdón. Y sabemos que cuando hay una herida, o sea, una cortada, una cirugía, va a quedar marcada en nosotros la huella de la herida, la cicatriz. Y esa cicatriz duele. Y esa herida duele hasta que la cicatriz sana. Pero la cicatriz muchas veces no se borra, queda allí. Y a pesar de que nosotros podamos perdonar y sanar ese dolor, es lo que nos recomienda la palabra de Dios. Y es lo que vamos a ver. La herida queda allí. La herida siempre va a estar y la podemos ver. O sea, no hay modo de olvidarla. No podemos olvidarla, porque la herida la tenemos allí. Que cuando veamos un caso similar a lo que nos ofendió, a lo que nos dolió, vamos a recordar lo que sucedió, pero que no haya ese resentimiento de dolor en nuestro corazón. Porque, ¿cómo podemos saber si hemos perdonado? Si te vuelves a enojar con cualquier situación que motivó a tu enojo con esa persona, quiere decir que no lo has perdonado, ¿verdad? Que no hemos perdonado, porque sigue la herida ahí cada vez que la vemos. Pero si lo has perdonado, aunque lo veas, aunque sepas lo que te pasó, lo que sucedió con ellos, tú lo perdonas. O sea, nuestro trabajo está en perdonarlo. Siempre que haya, ¿verdad? También tiene que haber un arrepentimiento. La Biblia habla de que nosotros ya olvidamos. O sea, ya nosotros hicimos nuestro trabajo y perdonamos. Pero el verdadero perdón viene con el arrepentimiento. Cuando verdaderamente hay un arrepentimiento de el daño que nosotros causamos hacia alguien, nos arrepentimos y no lo volvemos a hacer. No queremos causar ese daño ni a esa persona otra vez ni a otro. Hay un arrepentimiento sincero de nuestra parte, entonces merecemos perdón. Pero para que nosotros fluya, se nos quite esa raíz de amargura y todo, es necesario que perdonemos. Pero el perdón verdadero, cuando es sana completamente la molestia, la raíz de amargura es sana, es cuando hay un arrepentimiento sincero de parte de la persona que ofendió. De mi parte, si yo alguna vez he ofendido a alguien, pido perdón, públicamente pido perdón. Si yo he ofendido a alguien consciente o inconscientemente, porque a veces hasta inconscientemente herimos personas, a veces inconscientemente con una palabra, un gesto o algo podemos herir personas. También perdono a todas las personas que me hayan hecho daño consciente o inconscientemente, porque así sano mi corazón, alivio mi mente, alivio todo mi ser. O sea, me siento mucho mejor si perdono. Y está comprobado, como lo vimos, médicamente. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca de todas estas cosas. Y vi un versículo muy interesante en Hebreos, en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15. Está muy lindo, ¿no? Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sentid, ¿verdad? Seguid la paz con todos. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces nosotros tratemos de tratar de buscar la paz con todos, con todos. Así nos recomienda la palabra de Dios. El libro de Proverbios 14:10. Proverbios 14:10. El corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá su alegría. Nos habla el libro de Proverbios. Tenemos en Lucas 17:3-4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndelo. Si se arrepiente, perdónale. Y 7 veces al día pecará contra ti, 7 veces al día volverá a ti diciéndote me arrepiento, perdónale. Tiene que haber, ¿verdad? Para que haya un perdón completamente sano, tiene que haber también un arrepentimiento, un cambio de actitud, un cambio de actitud. Así sucede también con la vida cristiana. Cuando venimos, nosotros empezamos al oír la palabra. Y por el oír viene la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y empezamos a creer en aquello que no vemos. La fe es la certeza de lo que se espera, al estar convencido de algo que no podemos ver. Creer, después de oír y creer, viene una convicción en nuestra vida. Y esa convicción es producto de un arrepentimiento sincero. Y después de ese hermoso arrepentimiento, vamos a ser perdonados por nuestro Dios Todopoderoso, que Él conoce nuestros corazones y lo escudriña y sabe si realmente no hemos arrepentido de nuestros pecados.
y que no queremos volverlo a hacer, que no queremos seguir pecando contra Él. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es la infracción de la ley. Entonces tenemos que alejarnos de aquellas cosas que la palabra de Dios dice que están mal. Después de ese arrepentimiento lindo, nos toma, porque verdaderamente sabe que si conoce que hay un verdadero arrepentimiento, nos perdona nuestros pecados. Y viene el premio mayor, la perseverancia, permanecer en sus caminos para la vida eterna. Gloria al Señor. Primera de Corintios 13:5, conseguí un bello versículo allí. Todavía no hemos entrado bien en el tema, pero ya hemos ido avanzando en algo, ya hemos ido avanzando poco a poco en algo. 1 Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envejece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor trae sanidad de perdón, trae sanidad de raíz de amargura. El amor combate todas estas cosas, porque hay 3 cosas fundamentales: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de todas es el amor. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento. Debemos amar a Dios. Entonces, primeramente, debemos perdonar porque trae sanidad a nuestra vida y también porque la palabra lo dice. El perdón tiene que ser, es un acto de decisión. El perdón es una decisión. Yo decido perdonar a esta persona, yo lo decido para aliviarme yo, para sanarme. Que el perdón completo viene a través de un arrepentimiento. Que la persona se arrepienta del mal proceder y desee en su corazón no volverlo a hacer. Entonces ahí viene el verdadero perdón. Cuando la persona, tú le vuelves a brindar tu confianza y esa persona no lo vuelve a hacer. Porque mientras tanto perdonamos, pero nos mantenemos alejados hasta que no veamos realmente un verdadero arrepentimiento. En 1 Samuel, versículo 18:6, capítulo 18, versículo 6. Aconteció que cuando David volvió a matar al filisteo, a Goliat, había matado a Goliat. Sabemos la historia, conocemos la historia de David y Goliat. No había uno en el campamento que quería que retara, que fuera a pelear contra el gigante, y el gigante a diario los retaba. Mas David fue. Salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. A David sintió celos, sintió dolor, sintió algo contra David. David tenía un momento antes, estaba muy contento con David porque le había quitado el yugo del gigante Goliat. Pero ahora viene odio hacia él. ¿Era David el que estaba cantando? David no era el que estaba cantando. Eran las mujeres. Pero esa palabra, esa raíz de amargura, vino a causa del enemigo que se la sembró en Saúl. Mira, ahora lo prefieren más que a ti. Ahora lo que falta es que le den el reino a David. Y empezó a sentir ese odio, ese rencor contra David. David no le había hecho nada, David le había hecho un bien. Pero el bien que hizo produjo un dolor en Saúl, en que lo prefirieran a él, en que ahora las mujeres le alabaran más a David que a él. En el versículo 8 dice: y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1000, no te falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. En el versículo 10, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía Saúl su lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. En ese mismo momento, 2 veces, 2 intentos de clavar una lanza contra David en la pared. 2 intentos fallidos. Había venido un espíritu malo de parte de Dios contra Saúl. Ya el reino de Saúl
tenía dueño, iba a ser a manos de David. 25. Y Saúl dijo, decid hacia David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos para que sea tomada venganza a los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Quería que David matara a 100. En versículo 29, y tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. David era el más exitoso, había sido ya ungido a ser rey. En el capítulo 19, versículo 10, y Saúl procuró esclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Y Saúl envió mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y matasen en la mañana. Había cólera, había un rencor profundo contra David y el odio atormentaba a Saúl. Pero hubo un día que David perdonó a Saúl, le perdona la vida. David sabía que Saúl tenía los días contados. David tuvo misericordia de Saúl. Él sabía que en cualquier momento le iba a ser arrebatado el reino, porque él ya había sido ungido y que el reino se le daría en sus manos. Capítulo 24 de 1 de Samuel. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí que David está en el desierto de En-Gabdi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David de sus hombres por la cumbre de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pieles, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciera. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Más adelante, capítulo 24, versículo 11. Bueno, en el capítulo 24, versículo 9, y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen? Mira que David procura tu mal. David le dice a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen que David procura tu mal? Y aquí que han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Te perdoné, porque no dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu mano en mi mano, porque yo corté la orilla de tu mano y no te maté. Gloria al Señor. No lo mató. Tuvo la oportunidad y no lo mató. En Hechos 7:60, en el libro de los Hechos, sucede algo. Habían tomado a Esteban. Y Esteban se estaba defendiendo. 7:1. El sumo sacerdote dijo entonces: esto es así. Y él le dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Le está hablando del pacto. Le está hablando del pacto de Abraham. Él está hablando de la palabra de Dios. Cuando él va por el versículo 7:23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, hablando de Moisés, le vino el corazón de visitar a los hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno era maltratado, lo defendió hiriendo al egipcio, venga el oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría la libertad en manos suyas, mas ellos no lo habían entendido así. Y le sigue contando todo esto. Pero cuando llega al versículo 51, dice así: duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, porque vuestros padres así también vosotros. ¿A los cuales de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quienes vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo y la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Se había entrado amargura en sus corazones, había odio en él contra Esteban y ahora van a buscar matarlo.
Entonces ellos, en el versículo 57, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, que después va a perseguir a la iglesia. El apóstol Pablo estaba allí. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No se quiso ir con odio en su corazón. Señor, perdónales este pecado. Y es parecido a lo que dicen el Señor, ¿verdad? En el libro de Lucas 23-24. Entonces Pilato sentenció que se hicieran lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, y que habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cireneo que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban, haciendo lamentaciones por él. Había un pueblo que lo amaba. Había un pueblo, los 3,000 que se convirtieron con el pan y los peces, los 5,000 que se convirtieron también después. Sí, hubieron muchos que le siguieron, fueron muchos que lo amaban. Los que no lo aceptaron fueron los sacerdotes y líderes de ese momento. Cuando vemos el libro de Hechos 2, ¿quiénes eran los que estaban ahí recibiendo el Pentecostés? ¿Quiénes reciben la fiesta del Pentecostés? Dice, varones judíos. Y ellos habían sido esparcidos, las 10 tribus esparcidas por todas partes, como dice ahí. Recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en sus propias lenguas, y ellos creían que estaban borrachos. Pero les dijo, no, esto no es así. Y lo que habían sentido era la profecía del apóstol, del profeta. Habían recibido, la profecía estaba cumpliéndose. Y les oían en sus propias lenguas. Aquellos esparcidos que habían nacido por todas partes, que habían subido a Jerusalén a recibir el Pentecostés, ahora les recibían en sus propias lenguas. Era en sus propias lenguas. El hablar en lenguas, eso era para hablar en las lenguas de aquellos que podían escucharle en ese momento. Gloria al Señor. El Señor fue crucificado, perdonando cada uno de nuestros pecados. Cada uno de nuestros pecados los perdonó en esa cruz. Cuando fue crucificado primeramente, que dice que no vino sino a las 12 tribus perdidas de Israel. Pero a través de esa salvación y la unión de los dos reinos, Judá y Israel, iban a ser traídos todos los gentiles de todas partes del mundo. Es la profecía y pronto se va a cumplir. Y a través de ellos, las ramas silvestres que somos nosotros, que habla el libro de Romanos, vamos a ser injertados en ese olivo. Gracias, Señor Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Mateo 6, 14, 15, desde el 12, 6, 12. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Hacen una pregunta al maestro. Hay un solo maestro, Él. Cuando se le hace esta pregunta, dice así, ¿no? Pedro se le acerca y le pregunta, capítulo 18, versículo 21 del libro de Mateo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Se trata de liberarnos a nosotros mismos de un peso pecado. Es como quien va a una excursión para una montaña y sube con un bolso muy pesado, con un bolso muy, muy pesado. Y cuando llegas allá a la cumbre, al lugar donde te vas a establecer, sueltas la carga. Hay una carga que pesa contra aquel que no perdona. Hay algo que se carcome y te quema por dentro. Y es necesario que la dejes. Y es una decisión tuya. Más nadie puede influenciar en esto acerca de ti. Debemos perdonar. Hay una historia muy hermosa. Y quiero compartirla un poco, ¿no? En 2 de Reyes 6, del 8 en adelante. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal lugar estará mi campamento. En tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque ya los sirios van por allí.
Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Le estaba escuchando la voz de Dios, del profeta Eliseo. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos le dijo: no, señor, no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él le dijo: id y mirad dónde está, porque no yo envíe a prenderlo, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: y aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que un ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, señor? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los siros descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y le dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. El Señor los hirió con una ceguera a ese ejército. Después le dijo a Eliseo: no es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme, y yo los guiaré al hombre que buscan. Y los guió a Samaria, a la capital. Samaria vendría siendo la capital de las 10 tribus. Jerusalén, la capital de Judá y de Israel. Y cuando llegaron a Samaria, dijo a Eliseo: Jehová abre los ojos de esto para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Ahora el rey de Israel los quería matar. Los voy a matar, padre mío. Y él le respondió: no los mates. No los mates. Los perdonó. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? ¿Los vas a matar a los que tomaste por esclavos? Ponte delante de ellos con pan y agua. Dales pan, dales agua para que coman y beban y vuelvan a su señor. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Lo que causa el perdón. Él los perdonó y trajo una bendición grande. Pero si Dios no te manda a perdonar, como pasó con Saúl, era una cosa diferente. Le dijo: mata a todos. Saúl tenía que obedecer la orden, y Saúl falló y se le quitó el reino por desobediencia. El Señor nos manda a ser obedientes a su palabra, y una de las cosas es que perdonemos por obediencia, ¿verdad? Por obediencia lo podemos hacer, porque está en nosotros. Es una decisión de cada uno de nosotros. Dios te bendiga, y quiero orar por ti hoy. Amado Padre Celestial, en este momento oro por todas aquellas que tengan un dolor profundo por un daño causado por alguien o por algo que les haya sucedido, Señor. Te pido que se esté limpiando y sacando todo aquello que perturbe al que esté oyendo el mensaje. Que ellos puedan perdonar de todo corazón, limpiando su mente, alma y corazón, limpiándose todos ellos por dentro, desechando toda raíz de amargura, todo aquello problema que aún ellos sigan sintiendo dolor, y que aunque puedan ver la herida, manos sientan dolor. Señor, ayúdanos, Señor, a perdonar a aquellos que nos hacen daño, y ayúdanos también nosotros a que ellos nos puedan perdonar para que también sean librados. Gracias, mi Padre eterno, por esta linda oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Un abrazo muy cordial. Aquí su servidor, Richard Galdón. Bendiciones a cada uno de ustedes.